Miren, acá tenemos papas sabor asado criollo. Asado criollo no es un sabor, no es que ellos se ponen, por ejemplo, y dicen, bueno, somos una empresa saborizante, vamos a poner a hacer asado en el patio y cuando vayan saliendo los humos del asado nosotros lo vamos capturando y después lo comercializamos. No tiene nada que ver, sino lo que se hace es encontrar cuáles son las moléculas que se desprenden, hacer un análisis por un equipo que se llama cromatografía gaseosa, que puede estar acoplado a detectores de masa, que son unos equipos especiales, y vos veas todas las moléculas que tiene esa carne que desprende ese olor a asado. Y después tratás de imitar un pool de moléculas parecidas para que tenga ese olor a asado criollo. Igual pizza. Y ahí estamos en discusión con una empresa. Y estamos en discusión con una empresa, ¿por qué? Porque hacen el saborizante pizza. Entonces vos estás diciendo, bueno, tráeme saborizante pizza para saborizar. ¿Y saben qué saborizante les envía? El saborizante condimento para pizza. ¿Vieron el condimento para pizza que ustedes colocan en una pizza? Que viene así los paquetitos. Bueno, ¿qué pasa? Eso es un condimento para pizza, pero ese no es el sabor a pizza. Y eso es lo que discuto. Yo para que tenga sabor a pizza tiene que tener sabor a masa horneada, tiene que tener sabor a queso y además el sabor a condimento a pizza. Y no que me envíen únicamente condimento para pizza, porque eso es condimento para pizza. ¿Qué tiene? Especie aromática. Pimentón, orégano, un poco de extracto de tomate. Es un condimento de especias. Y yo cuando pruebo eso, en ningún momento me hace referencia a que eso es una pizza. ¿Por qué? Porque cuando yo como pizza, ¿cuántos de ustedes comen una pizza sin queso? Yo calculo que todos le ponen pizza, queso a la pizza, menos que sean uruguayos, porque en Uruguay pedí una pizza común y me trajeron una pizza sin queso. Y dije, ¿y el queso? Ah, no, eso se pide aparte, pedí una pizza común. Y yo estaba pensando en una mozzarella. Bueno, no sé, la pizza de cancha, no sé qué será, tendrá dos pedacitos de queso, capaz, ¿viste? El tema es que para un sabor a pizza, vos necesitas que tenga presencia de queso, porque si no, ¿qué sentido tiene la pizza? Entonces, cuando te dan un saborizante a pizza y no tiene incorporado saborizante a queso, lo único que estás sintiendo es olor a especies aromáticas. ¿Mm? A orégano, a pimentón, a un poco de extracto de tomate, etc. Esos son sabores elaborados que tienen que uno diseñarlos. Después, chicken and waffles. Es algo. Ah, para que alguna pregunta. ¿Podría ser la esencia? La vainilla tiene ese color oscuro, también es colorante. Es colorante. El color oscuro de la vainilla suele ser colorante caramelo. Lays, chicken and waffles. O sea que están hablando que están combinando chicken and waffles. O sea, pollo con waffles, que vende ser como una especie, para traducirlo nosotros sería como una especie de panqueque. Bueno, así tienen el sabor. Otras papas, sabor capuchino. Y vos decís, ¿cómo un sabor a café en una papa, un capuchino? Bueno, si la sociedad demanda esos sabores y tienen una venta que realmente cumple las expectativas, se utiliza. Pero bueno, esa fue una broma que una vez hicieron, pero no iban a lograr sacar una papa, aunque hicieron el intento en Holanda, porque en Holanda están permitidos, pero obviamente llegó a escala piloto, nadie va a poner cannabis en una papa, pero me pareció sumamente gracioso de que se haya discutido, ya que era permitido en ese país el consumo de marihuana en Holanda, regulado por el Estado, de diseñar alimentos que tengan esos componentes. Pero nosotros lo que tenemos que entender que traigo esto es que la sociedad es lo que te está diciendo a vos qué es lo que se consume o no. Y no, porque siempre hay una creencia o hay una tendencia de que es la industria la que impone lo que se tiene que comer, que eso también es un mito. Vos podés sacar un producto y si la gente no lo quiere, no te lo va a comprar. Y vas a quebrar esa línea. Y yo he visto montones de líneas de productos que han quebrado porque simplemente la gente no lo compra. Encuentra una alternativa que le satisface mejor porque hay mucha competencia en el mercado de alimentos. Entonces, se hace lo que se vende porque no dejemos de olvidarnos que una empresa de alimentos, si ustedes ponen, por ejemplo, su propio emprendimiento, ustedes no lo hacen con un fin netamente social, sino que lo hacen con un medio de vida también para poder tener sustento. Lo mismo funciona con una empresa o con cualquiera. Ponen un negocio para tener un determinado movimiento de mercado económico, etc. Entonces vos tenés que hacer un producto que le llegue a esas personas.
Los mejoradores de aspecto tienen por objeto modificar características físicas, químicas, biológicas o sensoriales del producto. En el proceso de elaboración se lo puede usar durante el envasado, el acondicionado, el almacenado, durante el transporte o manipulación. Es decir, que los mejoradores de aspecto pueden estar diseñados para cualquier etapa del alimento. ¿Qué funciones cumplen? Aumentar la estabilidad. En los mejoradores de aspecto también pueden mejorar la conservación, también porque pueden estar asociados a una mejora en la conservación. Por ejemplo, pueden tener expulsores de oxígenos. Entonces eso termina mejorando los aspectos. Tratan de incrementar la aceptabilidad de las personas y que las personas las acepten con un mayor grado de placer estos productos. También sirven para elaborar alimentos que sean más económicos, porque eso también es otra cuestión conceptual que se transformó en un mito. O sea, si no existiera la industrialización de alimentos, mucha gente pasaría hambre, porque sería la realidad. Entonces, la industria de alimentos fue un gran nivelador social de que pudo llevar alimentos a un precio que la gente pudiera consumirlo, pudiera pagarlo, pudiera adquirirlo. Ahora, todo lo que se consuma en exceso sin un balance, sí va a generar que tu cuerpo se descompense. Siempre estos aditivos tienen que usarse en la menor cantidad, ya lo comentaba el profe Grosso, para que causen el efecto lícito deseado y no debe engañar al consumidor. O sea que yo no lo tengo que hacer porque la materia prima no está en condiciones para elaborar ese alimento, entonces le pongo otros componentes de que supla o mejore esa calidad que no es la adecuada o no es la buena. Entonces, tipo de aditivos tenemos antiespumantes, antihumectantes, antioxidantes, colorantes, con su tipo de acción, obviamente. Colorante vimos que confieren, intensifican o restauran el color de un alimento, y ahí tenemos algunos para mencionar. Los edulcorantes, los espesantes que aumentan la viscosidad de los alimentos, es decir, yo pongo un espesante para que un alimento sea más espeso, por ejemplo, una sopa. Esas sopas cremas que ustedes consumen, no es que en realidad es así cremosa porque tiene crema. Se le dice cremosa porque es la característica sensorial de textura que se llama cremosidad de esa textura. Pero no es que tiene crema, sino que tiene un agente espesante para darle esa particularidad de que a nosotros cuando lo sintamos en la boca se sienta. Y uno puede decir, ah, bueno, pero entonces es un engaño. No, en realidad se pone así porque a una persona le gusta más ese sopa o ese sabor y a quien no le guste puede optar por otro tipo de sopas. O sea, cada uno puede optar para lo que quiere y eso es lo bueno. Cuando se habla de soberanía alimentaria, se habla que las personas puedan tener también la decisión de adquirir el alimento que ellos deseen adquirir y no el alimento que se imponga para que se consuma. Eso es parte de la soberanía, no únicamente de que todas las personas tengan alimentos, que se favorezcan las economías regionales, sino también otro punto muy importante, que la persona pueda escoger el alimento que desea consumir. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que es respetar los deseos de las personas a la hora del consumo. Entonces uno puede tener un abanico de estos aditivos tecnológicos para hacer que estos alimentos tengan una característica que las personas valoren más. Algunos lo van a valorar más, otros lo van a valorar menos, pero eso depende de las personas que lo consuman. Así seguimos teniendo un montón de tipos de aditivos tecnológicos que ustedes después lo van a leer más tranquilo para no estar leyendo algo que está ahí, sino lo que yo quiero es que ustedes vayan entendiendo que se utilizan estos aditivos tecnológicos para mejorar, para dar calor, para conservar los alimentos en el tiempo. Bueno, por último tenemos estos que están pensando qué rayos son o cómo lo definirían únicamente. Por ejemplo, tenemos vitaminas, tenemos el uso de minerales y también tenemos estos compuestos que generan alguna función. Ya está en discusión porque alimentos funcionales está tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo alimento cumple una función en el organismo. Eso es un alimento. Entonces, todo tiene una función. Algunos tendrán un ácido graso que sea más relevante para el cuerpo, como por ejemplo que tengan alto contenido de aceite oleico, eso lo transforma en un alimento funcional. Entonces, antes vos decías, yo tengo un alimento funcional porque le pongo ácido graso oleico. Pero entonces todos los alimentos que tengan ácido graso oleico, por ende, por lógica deductiva, son funcionales. Entonces es un término que va a erradicarse porque realmente no tiene sentido.
Lo que va a pasar va a ser llamarse alimentos optimizados. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy optimizando, mejorando ese alimento para que tenga más valor nutricional y que cumplan más funciones benéficas en el organismo. El uso de probióticos. Yo coloco probióticos. ¿Eso es un aditivo o no? ¿Qué vendría a ser un probiótico? Esos microorganismos que mejoran el alimento. Bueno, entonces ahí es lo que se está debatiendo. Decir, bueno, mira, yo lo estoy agregando, es un ingrediente, pero ¿qué tipo es? ¿Un ingrediente de materia prima? Y no es una materia prima. Es tecnológico y no, pero va por ese lado. Entonces, por eso se está discutiendo de que estos compuestos bioactivos que nosotros podemos agregar, por ejemplo, le ponemos antioxidantes naturales que colaboran a nivel intestinal para disminuir los procesos inflamatorios crónicos de las personas. Entonces, ese compuesto puesto en elementos traza en muy pequeñas cantidades, ¿es un ingrediente? No. ¿Cómo se lo calificaría entonces dentro del mundo de los alimentos? Entonces, va a dar paso todo esto a hablar de aditivos nutricionales. Tenemos una tabla donde tenemos los colorantes con una clasificación europea de los números de colorantes internacional. Ahí dice, los colorantes van del E100 al E188, 181, perdón, y así conservante, antioxidante, etc. Bueno, eso es todo. ¿Tienen algún tipo de duda, algún tipo de consulta? Bueno, entonces están todos muy tranquilos. Profe, Sí. yo tenía una pregunta, o sea, pendiente al color caramelo de la Coca-Cola. ¿Eso no altera, digamos, el sabor? En No, el caso no. de que el blanco o verde y el color negro como caramelo no altera, o sea, no modifica Sí. nada. Mira, realmente si vos lo ves técnicamente y objetivamente, un color no altera el sabor, pero psicológicamente sí nos altera. Imaginen, yo voy a comer un queso fresco y lo veo de color verde, no va a ser lo mismo. Yo psicológicamente, ¿por qué? Porque lo que se altera en realidad, el color inadecuado en el alimento, lo que altera es la expectativa tuya. Y la expectativa es un conjunto de sensaciones que se van a modificar. Y dentro de ese conjunto de sensaciones va a estar incluido el sabor. Entonces muchas veces se tienen que enmascarar los colores cuando vos haces una evaluación sensorial de alimentos desde un punto de vista así científico, sentado en una mesa correcta, en un box puntual individual, te ponen a vos un alimento con un color que no es el que corresponde y vos lo vas a valorar con un valor que no corresponde. ¿Por qué? Porque está alterando tu expectativa. Entonces vos lo tenés que enmascarar, cubrir ese color, entonces trabajas con luz roja, por ejemplo, que enmascara el color real de lo que estás probando. ¿Por qué? Porque es muy psicológico esto. Esto se llama ya evaluación sensorial y la evaluación sensorial está atada, más allá del objetivo, está atado a las pruebas afectivas a lo psicológico de la persona. Bueno, gracias. No de nada. R, todo tuyo.